Amigos, pues seguimos con los videos. Voy muy atrasado en cuanto a las consultas que me dejan en el grupo de Facebook y aquí en YouTube. Disculpen, ahorita me pongo al corriente, entonces voy a hacer varios videos el día de hoy para aprovechar el día. Una consulta que me dejan en Facebook es que me comenta que ella acaba de formar su pareja y ese mismo día colocó el nido, pero la canaria al otro día le puso un huevito. Ella me dice que si los huevos van a ser fértiles o es muy poco probable que eso suceda. Bien, primero que nada amigos, ya saben, los invito a que se suscriban, denle clic aquí abajito en suscribir y activen la campanita. De esta manera me ayudan a mí y a mi canal a crecer un poquito más, ¿vale? Ahora sí, respondiendo a la consulta, ¿qué quiere decir? Pues que ya te ganó la hembra, ¿vale? Y que sí, es muy poco probable que la mayoría de los huevos sean fértiles. Yo había subido un video de cuánto tardan en poner las canarias después de que el macho las pisa. Ahí comenté que tardaban un aproximado de entre una semana y 6 días, ¿vale? Dependiendo del celo de la canaria. Aquí como la canaria ya te ganó y tú le colocaste el macho, suponiendo que fue, hoy te puso el huevo, ayer los juntaste. Entonces tuvo el día de ayer el canario para pisar a la canaria. Por lo tanto, el huevo que puso no va a ser fértil, pero el siguiente huevo, o sea, el de mañana, puede que tampoco sea fértil, ¿vale? No es como que tenga que pisar el canario a la hembra un día antes para que el siguiente huevo sea fértil. No, cuando el canario pisa a la hembra, incluso desde la primer pisada, desde hace una semana, el canario puede fertilizar varios huevos, no solamente uno. Entonces, el que sigue de mañana puede que tampoco sea fértil, pero de ahí para adelante, ahora sí, si tu macho pisó a la hembra, puede que sí salgan fértiles. Por ejemplo, si te pone la hembra, te va a poner 5 huevos, los primeros dos, que es el que comentas, se supone hipotéticamente el de hoy y el de mañana, no van a ser fértiles, pero el tercero, cuarto y quinto, si el macho la pisa, claro que te van a salir fértiles. Esto no quiere decir que porque ya te ganó, quites al macho, dejes a la hembra que ponga, quites los huevos, retires el nido una semana y de nuevo la coloques. No, tú puedes bien dejar al macho y te aseguro que alguno que otro te va a salir fértil, ¿vale? Amigos, recuerden siempre que cuando tu canaria anda muy activa, picando papel, jala hilo, eh, el canario canta y la hembra brinca de lado a lado, ese es indicativo de que tu canaria está en celo. Si ustedes ven una canaria muy encelada, muy activa, no hagan lo de la rejilla. No pongan la rejilla, no lo separen de un lado a otro, porque hay mucha gente que por seguir ese protocolo, que en la mayoría de aviarios recomiendan, pierde la postura, porque la hembra ya se está pasando en días. Entonces tú al tenerla acá van corriendo los días y prácticamente cuando quitas la rejilla a la semana, lo que pasa es que el macho sí la pisa, pero ya el otro día te pone como en este caso. Entonces eso es cuando te tardas demasiado. Vamos a tratar de aprender a reconocer los síntomas del celo en la canaria, ¿vale? Como ya mencioné, tiene que andar muy activa, mmm, jala el papel, etcétera, etcétera, amigos. Entonces es buen momento de agregar el macho y te aseguro que cuando metas el macho, la hembra va a pedir pise inmediatamente. De esta manera no se te va a pasar el celo en la canaria, bueno, la postura. Pero en dado caso de que no te salgan fértiles, tú a los 5 días después de que se echa la canaria, los vas a checar. Si no son fértiles, lo que vas a hacer es retirar el nido con los huevitos y dejar a la canaria
una semana. Amigos, en esto de los canarios hay muchos mitos, muchas, ahora sí que habladurías de parte de las abuelitas, de los vecinos, de las amigas, de la comadre, etcétera, etcétera. Y mucha gente tiene la idea de que si tú molestas a la hembra, ya no se va a querer echar, ya no va a querer sacar pollitos. Incluso tengo amigos que llevan años criando y ellos, créanme que no les gusta tocar el nido cuando la canaria está incubando. No les gusta checar cuántos huevitos son fértiles, ¿vale? Y ahí hay mucho que ver con lo que se dice de que no los va a querer, que los va a aborrecer, que la canaria te ve y que ya no te quiere, entonces ya no quiere a los pollos, ya no quiere los huevos. Y realmente eso es una vil mentira, ¿vale? Nosotros tenemos que aprender a manipular los nidos, a checar huevos. Miren, yo aquí los tengo, son 4 huevos. Entonces, yo los coloco, ya saqué a la hembra. Y de acuerdo a lo que se dice, en teoría, ya no los va a aceptar. Y la hembra ya no debería de meterse al nido. Porque yo ya toqué el nido y ya la molesté. Eso es lo que dicen aquí en México. Amigos de España, no sé si allá las historias también de la gente de antes que criaba, no sé si también sea así. Un saludo a todos los amigos, por cierto, por ahí me saludan siempre en comentarios y siempre estamos respondiendo a sus comentarios, amigos. Por ahí hay varios amigos que me los he cachado, porque no se crean, yo también sigo aviarios más grandes, porque en esto de la cría del canario siempre se aprende algo nuevo. Al igual y alguien más sabe un consejo que yo no me sabía y lo veo en los videos y lo empiezo a aplicar cuando se me presenta la situación, ¿vale? Entonces me he cachado a varios amigos que me publican a mí y también dejan su comentario en otro canal. Yo no digo que esté bien, esté mal, claro que todos son libres y me da gusto que también anden investigando, pero amigos, ahí ni siquiera les contestan. Yo sigo varios canales y he visto que ni siquiera les responden, y a veces uno que les responde como que ni siquiera recibe ahora sí que el apoyo de su parte, ¿no? Pero bueno, así es esto, amigos. Ahí está el video, espero haya aclarado la duda que tenías. Y recuerda, aprende a reconocer el celo en la canaria, ¿vale? Ya si no te sacó a los 5 días que checaste los huevos, la paras y sin miedo, sin temor, y no vayas a decir como, bueno, es de cada quien, no se respeta. Pero por ahí me han dicho varias amigas que ellas prácticamente dejan a la canaria echada porque les da tristeza quitar el nido con los huevos. Y digo, es respetable, ¿no? Cada quien cría como quiere, pero básicamente pierden el tiempo, pierden ahora sí que energía de su canaria, porque es la que se desgasta. Imagínense que es estar calentando los huevos ahí todo el tiempo sin levantarse casi, y con este calor ahorita que está impresionante. Entonces pues yo la pensaría, ¿no? Yo diría mejor pobrecita que está ahí perdiendo el tiempo, mejor se los quito y que siga con la siguiente puesta, ¿vale? Saludos amigos, que estén bien, ahí andamos y seguimos con los videos. Bye.